Siguiendo con los temas de vida comunitaria que nos ha regalado los días anteriores Mateo, a excepción de ayer que tomamos un texto de San Juan. El capítulo de hoy de Mateo 18 es el final del capítulo 18, de los versículos 21 hasta el final y el primer versículo del capítulo 19, es decir, Mateo 18, 21 a 19, 1, nos está planteando otro tema que tiene que ver con la vida comunitaria, y es el tema del perdón. Vamos entonces a entrar en esta manera, como el Señor quiere enseñarnos hoy a través de Mateo, el significado del perdón en la vida comunitaria y en la vida del cristiano. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Tomamos el texto, Mateo 18, 21 a 19, 1. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, su mujer y sus hijos, y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido, aquel servidor se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello, casi lo estrangulaba, mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya les venía diciendo que el texto de hoy está centrado en esas enseñanzas acerca de la vida comunitaria. Aunque no tomamos, digamos así, el texto de ayer para meditación, tomamos un texto distinto de San Juan con la ocasión de la fiesta de San Lorenzo, diácono y mártir. Sin embargo, llevan el mismo sentido, el del perdón. Después de hablar del perdón del Señor, entonces Pedro hace estas preguntas acerca, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Que fue la pregunta con la que Pedro quiso abrir esta conversación. Parece que a Pedro le tocó muchísimo el corazón la enseñanza de ayer o la enseñanza anterior de Jesús, de la que está en los versículos anteriores, acerca del perdón. Y entonces Pedro le hace una propuesta bastante generosa, digámoslo así, a Jesús. Una pregunta de generosidad en el perdón. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 70 veces? Y Jesús, hasta 7 veces. Y Jesús va mucho más allá. Dice 70 veces 7. ¿Cuál es el significado de estos 70 veces 7? En otras palabras diríamos casi que es como decir siempre hay que perdonar, ¿sí? Sin embargo, esta parábola, que el punto del perdón lo exagera, ¿sí? Nos pone el ejemplo de esa deuda perdonada al primer empleado
porque la deuda que este hombre ha obtenido contra su amo, contra su jefe es incontable, es decir, no había manera de que él pagara todo lo que debía. Y la que él perdonaría, la que él tenía que perdonar, que era una ínfima, una pequeñísima deuda, él no fue capaz de hacerlo. Entonces aquí nos muestra en cierta manera los corazones obstinados, los corazones llenos de codicia que no son capaces de soltar lo mínimo que deben, ¿sí? Pero esto nos ayuda más que a mirar la paja en el ojo de aquel que no fue capaz de perdonar. La invitación que nos hace es a mirar la grandeza del perdón que viene de Dios. Un perdón que es sin mezquindades, un perdón que viene del corazón y que nos ayuda a entender la grandeza del perdón de Dios y en contraste muchas veces de la dificultad que tenemos nosotros como seres humanos para perdonar cualquier insignificancia. Los seguidores de Jesús, Pedro concretamente, cuando hace esta pregunta acerca de cuántas veces tengo que perdonar, está muy centrado en la manera como en la antigüedad los fariseos y los doctores de la ley tomaban en cuenta el tema, por ejemplo, del perdón. Ellos estaban muy centrados en lo que decía la ley y en el estudio de los casos, ¿sí? Están más preocupados por hasta dónde es el límite en el cual yo tengo que ser fraterno con el hermano. Y lo que hace Pedro es tomar un gran número, un número elevado de oportunidades de perdón. Perdonarte 7 veces, ¿sí? Parecería delante de Jesús que es una manera noble de decir yo soy capaz de perdonar porque soy capaz de perdonar 7 veces. O 7 veces debemos perdonar. Sin embargo, Jesús cambia las cosas, es decir, Él no quiere que se vayan hacia lo legal, ¿sí? De ese 7, que es un número más en el sentido de lo legal, sino que lo dice, debe ser mucho más allá de eso, 70 veces 7. Esto tiene mucho que ver, quizá nos preguntaríamos, bueno, pero ¿por qué 7 o por qué 70 veces 7? Pienso que es necesario entender todo el ambiente judío en el cual se desarrollaban estas conversaciones. Y en algunos textos del Antiguo Testamento se habla, por ejemplo, de los castigos de Dios 7 veces, o de las venganzas. Muchas veces la venganza se habla hasta la 7ª generación, o la venganza de los hijos de Caín. Hablaba de ese número 7, o también se hablaba de los 70, ¿verdad? Entonces, estos dos números estaban muy centrados en el Antiguo Testamento en lo que era la venganza y lo que era el castigo. ¿Sí? Ahora Jesús quiere cambiarlo. Estos números que antes se usaban para simbolizar el castigo y la venganza, hoy quiere usarlo Jesús para la reconciliación. Por eso la parábola más bien que propone el Señor en este texto de hoy, nos lleva a contemplar esa misericordia y fraternidad y perdón infinito de Dios. Esa invitación al perdón infinito de Dios, a diferencia de aquel legalista que quizá no fue capaz con su corazón mezquino de perdonar una miseria que se le debía. Lo propio de Dios, de la naturaleza de Dios, es amar y perdonar. Lo mismo deben hacer todos los seguidores de Jesús. Y hay una claridad aquí, la que aparece. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Es el estilo de vida de Jesús más exigente de los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, pienso yo. Ahora, la pregunta es, ¿ya no sería demasiado tener que perdonarle a una persona 7 veces? Nosotros casi que nuestro número mágico es el número 3, si uno lo ve. Le perdono la primera, la segunda de pronto, pero ya la tercera no. Tenemos el número 3 como un sentido de que es que a la tercera sí ya no se la rebajo, ¿verdad? Aquí el Señor ni siquiera nos dice que a la 7ª, nos dice 70 veces 7. Pareciera esto una exageración, pero también es una pregunta la que nos podemos hacer acerca de esto. Preguntas negativas. ¿Y será que no estamos dejando que la persona reincida en ofensa o en su mal si nosotros le damos 70 veces 7 la oportunidad? Y nos preguntaríamos, por ejemplo, acerca de la justicia. ¿De dónde se queda la justicia ante la maldad que se nos ocasione? Jesús nos dice que sus seguidores deben perdonar, es lo que Él dice. Como Él lo hizo, que murió perdonando a aquellos que lo llevaron a la cruz. Perdónalos porque no saben lo que hacen.
Pedro es el que hace la pregunta hoy. Ahora, también preguntémonos nosotros, experimento en su propia persona, en mi propia persona, cómo Jesús le perdonó su pecado a los demás. A Pedro, por ejemplo. Pedro, que pregunta 70 veces 7, fue perdonado por Jesús. Yo tengo ese corazón también de saberme perdonado por Dios. En la Biblia el perdón de las deudas era algo que y era un texto muy conocido, y nosotros lo llamamos los jubileos. Los jubileos se daban después del día 49, ¿sí? Después del día 49 venía, o el año 49 venía el año 50. Y el año 50 era el año del perdón, ¿sí? Se perdonaban las deudas, las tierras, las propiedades volvían a su primer dueño. Nosotros tal vez no tengamos tierras que devolver ni deudas económicas que remitir, pero hay otro tipo de perdones que debemos llevar a cabo, ¿sí? Perdón de las rencillas, el perdón a aquellos que nos han ofendido, o tantas maneras como debemos perdonarnos y perdonarse, ¿sí? Es quizá una de las llamadas que nos hace el texto de hoy a vivir estos años, por ejemplo este año, como un año de perdón, un año para saber sacar de nuestra vida si hay algún tipo de rencor o si tenemos algo contra nuestro hermano, dejarnos liberar. Los invito, ya como parte de la oración, a que en la oración del Padre Nuestro recordemos de nuevo esas palabras que decimos cada día: perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden. El Sermón de la Montaña, que también en algún momento nos habla de esa reconciliación antes de llevar la ofrenda al altar, es otra invitación para que, haciendo esta oración y leyendo los textos del Sermón de la Montaña, descubramos también ese llamado del Señor al perdón. Las bienaventuranzas también del sermón, cuando nos habla de que aquellos misericordiosos alcanzarán misericordia. Son maneras como podemos nosotros vivir en el día de hoy la reflexión acerca de ese perdonar 70 veces 7. Pidámosle al Señor que si hoy nos vamos a acercar a misa, si no hemos ido, o mañana o esta noche, tengamos la oportunidad de corazón de hacer un ejercicio de perdón al hermano. Los invito a que terminemos con la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Pedimos al Señor que nos enseñe a perdonar, que nos enseñe a tener un corazón como el de Él, ser capaz de perdonar las ofensas y la misma cruz a la que fue llevado. Pidámosle también que el Señor nos llene hoy de bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.